Dios me los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Le habla la pastora Lilianet. Este es el segundo video prometido a través de Facebook. Voy a ver si lo puedo también postear en YouTube dentro de esta cuarentena. Hoy voy a hablarles acerca del sufrimiento. Sabemos que de una manera u otra todos estamos pasando por ciertos sufrimientos, no tan solamente con lo del coronavirus, sino también por nuestras circunstancias personales. El video pasado hablé acerca de la pandemia y de ese tipo de crisis que llega a nuestras vidas, añadiéndose ya a lo que nosotros estamos viviendo, y cómo Jesucristo es grande, suficiente como para ocuparse de la necesidad que ha causado esta crisis de la coronavirus, pero también de ocuparse de nuestras crisis personales. Así que continuamos hablando acerca de de las circunstancias en las cuales nos encontramos, en específico el sufrimiento. Abra su Biblia en Primera de Pedro y vamos al capítulo 4. Vamos a estar leyendo los versículos 12 hasta el 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas lo hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Versículo 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Quiero hablar acerca de dos puntos dentro de este tema del sufrimiento. El primero es, la Biblia escribe, y aquí en Primera de Pedro acabamos de leer, que el sufrimiento no es una sorpresa. Es parte de nuestra jornada. Seas tú cristiano, cristiana o no, el sufrimiento es garantizado. No es una sorpresa. Y para los cristianos no debería ser algo por la cual sorprenderse. Es parte de la jornada. Y leemos aquí en Primera de Pedro que a pesar de que no es una sorpresa, la Biblia nos dice que nos regocijemos porque el sufrimiento no es una sorpresa, sino que es parte de la jornada. Dios ya nos ha advertido que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero confiad, Él ha vencido el mundo. Cuando sabemos y esperamos el sufrimiento como parte de nuestra jornada aquí en la tierra, podemos experimentar lo que dice el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No es extraño. El sufrimiento no es absurdo. El sufrimiento no es sin sentido. Tiene un propósito. Es para probarnos. El sufrimiento nos prueba. Observen el versículo 19.
Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador. De acuerdo a la voluntad de Dios, los que sufren de acuerdo a la voluntad de Dios, el sufrimiento no es ajeno a la voluntad de Dios, es parte de su voluntad. Eso nos ayuda a entender de que el sufrimiento no es una sorpresa, sino que es parte del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? A lo mejor te preguntas, ¿pero por qué? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Comparemos estos dos versículos, versículos 12 y el 17. El versículo 12 dice, el fuego de la prueba viene a probarnos. El verso dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Ambos nos dicen que el juicio de Dios abarca a toda la tierra. Porque el versículo dice que el juicio comienza en la casa de Dios, por la casa de Dios, y el versículo 17 habla acerca de cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios. El sufrimiento viene a la vida de los cristianos y los no cristianos, a todo ser humano. La iglesia no se libra del sufrimiento. Cuando el fuego del juicio quema a la iglesia, se tratará de un fuego de prueba que probará y purificará. Y cuando el mundo arda, deberá despertar o ser destruido. Así que, hermano y hermana que me escucha, podemos entender que el sufrimiento no es una sorpresa, y porque no es una sorpresa, podemos aceptar que es parte de nuestra jornada. Así que cuando experimentemos el sufrimiento, podemos entender que es para probarnos. Amén. Segundo punto, quería compartirles, Paul Brand era cirujano misionero en la India, y quería compartir algunas experiencias de ciertas personas en cuanto al sufrimiento. Paul Brand, el cirujano misionero en la India, escribió en su libro El dolor, el regalo que nadie desea. El dolor, el regalo que nadie desea. Y dice él, me he dado cuenta de que el dolor y el placer llegan a nosotros no como opuestos, sino como siameses, extrañamente unidos y entrelazados. Casi todos mis más marcados recuerdos de felicidad están en realidad asociados a algún elemento doloroso o de lucha. Muchas personas dicen, ¿cómo sabemos lo que es el amor si no hemos experimentado el odio? ¿Cómo sabemos lo que es la alegría si no hemos experimentado el sufrimiento? Aquí este misionero en la India podía entender que el dolor y el placer llegan a nosotros no como opuestos, sino como siameses unidos y entrelazados. Y podemos nosotros también ir atrás en nuestras memorias y pensar los momentos más dolorosos en nuestras vidas también fueron acompañados o asociados a algún elemento de felicidad, de victoria. El sufrimiento es una prueba, es fuego purificador. Prueba y fortalece la fe real y consume la fe de escenario. En los momentos más dolorosos de nuestras vidas tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios, porque entendemos que compartimos ese dolor con Cristo. Si de Jesús se burlaron cuando en Mateo 17, versículos 39 y 43, le dijeron y lo insultaron, ¿qué de nosotros? La gente se burlará de nosotros y dirá, ¿dónde está tu Dios? Dentro del sufrimiento. Vamos a leer Mateo 17, 39 al 43. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo,
Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían, versículo 42, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? De nuestro Señor Jesucristo se burlaron, lo criticaron de esa manera. ¿Y qué de nosotros? Que cuando estemos en problemas, en circunstancias, en pruebas, cuando estemos sufriendo, cuando situaciones difíciles aparezcan en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestras finanzas, con nuestros trabajos, compañeros de trabajo, personas en la comunidad, nuestros vecinos, familiares, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros familiares lejanos, que vean que estemos pasando por duras penas, sufrimientos y dolores, circunstancias. En esos momentos tenemos que mantenernos fuertes en la fe, sabiendo de que el sufrimiento es una prueba, pero de que no es una sorpresa, sino que es parte de la vida. Y así como nosotros estamos sufriendo en alguna área, todos vamos a estar sufriendo. La diferencia es que nosotros como cristianos tenemos una esperanza y es Jesucristo. Y nos van a criticar y van a decir, ¿dónde está tu Dios? Como le dijeron a Jesús. Si eres en realidad cristiano, vamos a ver si Dios te saca de esta. Pero los cristianos tienen Dios, el Dios que dice, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué tú estás llorando y te ves derrotado o derrotada? ¿Ah? ¿Por qué estás sufriendo? Si Jesús en verdad te ama, ¿por qué está permitiendo que tú pases por eso? El enemigo no tan solamente susurra esas mentiras a nuestros oídos y a nuestras mentes, a nuestros corazones, pero también utiliza a personas a nuestro alrededor, porque en esos momentos en los cuales estamos sufriendo más fuerte, ahí es cuando se acumulan todas las cosas en contra de nosotros y el enemigo utiliza a personas para que susurren mentiras. Y en esos momentos nuestra fe tiene una oportunidad para mantenerse firme y decir la verdad. Yo no soy exento al dolor. Si Jesucristo sufrió, ¿cómo que yo no? Pero recuérdese que Jesucristo sufrió en la cruz. Le dolió, pero al tercer día resucitó. Y a lo mejor tu victoria no llegue al tercer día, no llegue a la tercera semana, al tercer mes o al tercer año. Pero tu victoria está garantizada. Y no le des mente ni le pongas caso a las personas que te critican o que te ponen a juicio y te dicen, si eres cristiano, si Dios es real, ¿por qué no esto? ¿Por qué esto, lo otro? Si a Jesús se lo hicieron, que nos lo hagan a nosotros. Es normal, no es una sorpresa, es parte de esta jornada. Así que te animo a que continúes creyendo. El segundo punto es que el sufrimiento es evidencia de la unión con Cristo. Tu sufrimiento es evidencia de tu unión con Cristo. Dice el versículo 13, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Sigan regocijándose. ¿Cómo que una persona, un cristiano, dentro de su prueba, de sus circunstancias, después que ha llorado, se puede reír? O después de reír, llora y vuelve la alegría. Dice la palabra que en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Sigan regocijándose, porque el sufrimiento como cristiano es una evidencia de su unión con Cristo. En otras palabras, su sufrimiento no es suyo solo, es también el de Cristo.
Esto significa que están unidos a Cristo y esta es razón para regocijarse. Un señor llamado Joseph Tyson, un pastor romano que se opuso a la represión de los cristianos, escribió esto: esta unión con Cristo es uno de los objetos más preciosos de la vida del cristiano. Significa que no soy un luchador solitario, soy una extensión de Jesucristo. Cuando fui golpeado en Rumania, Él sufrió en mi cuerpo. No es mi sufrimiento. Yo solamente tuve el honor de compartir el sufrimiento con Él en el libro Teología del Martirio. Eso es lo que nuestro hermano Joseph Tyson pudo decir acerca del sufrimiento. Es una unión con Cristo. Sigan regocijándose porque su sufrimiento como cristiano no es solo suyo. Lo que estás pasando no es tan solamente tu sufrimiento, sino también el de Cristo. Y esto nos da evidencias de nuestra unión con Él. ¿Quién mejor que entienda tu sufrimiento que Jesucristo? ¿Quién mejor que entienda tu dolor que Dios? Sigan regocijándose porque ese gozo los fortalecerá. Y va a fortalecer la seguridad de que cuando Cristo venga en gloria, se regocijará. Nosotros vamos a poder regocijarnos con Él para siempre. Versículo 13b dice: en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Noten, sigan regocijándose para que puedan regocijarse luego. Nuestra alegría actual a través del sufrimiento es el medio por el que lograremos una alegría 1000 veces mayor en la gloria. Primero está el sufrimiento, pero después está la gloria. El gozo no es solamente para ese momento en la cual veremos a Cristo cara a cara. El gozo podemos regocijarnos en medio de nuestro sufrimiento y ahí está la gloria. En 1 de Pedro capítulo 1, 11, el Espíritu de Cristo predijo los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pablo dijo: si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Primero el sufrimiento y después la gloria para Jesús y para aquellos que están unidos en Él. Tu victoria es eminente. Puedes regocijarte en tu sufrimiento porque tu victoria está garantizada. Porque le sirva a un Dios que te provee paz en medio de la tormenta. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y cubre nuestros corazones, pero también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos podemos amargar ante la vida y el dolor que nos otorga. El sufrimiento es evidencia de tu unión con Cristo, así que regocíjate. ¿Has escuchado acerca de personas que dicen después de un sufrimiento, de una pérdida de alguien que ama? Esa persona a quien amó tuvo un reto, una meta o hizo algo. Vamos a decir que subió el Mount Everest. Después de esa persona fallecer, ese ser querido que se quedó aquí en este lado de la eternidad en la tierra, dice: yo quiero hacer lo mismo que él hizo o ella hizo. Yo me voy a proponer a subir el monte Everest también. ¿Con qué propósito? Para compartir en esas experiencias, aunque esa persona no esté presente físicamente ahí, se siente conectado de cierta manera, y el entrenamiento es fuerte y el proceso de subir el Mount Everest es difícil, pero cada momento en la cual estás subiendo, no importa si sufre de pérdida de oxígeno, si está muy frío o las pruebas que vengan de subir ese monte, en su mente está: mi ser querido lo hizo y de cierta manera me siento unido o unida a esa persona.
Así nuestro Señor Jesucristo ha sufrido y padeció. Y nosotros, al poder sufrir, podemos sentir esa unión con Él. Sufrir como Él sufrió es un privilegio, pues sabemos que la gloria y la victoria es eminente. La recompensa es mucho mejor y vale la pena pasar sufrimiento en esta tierra. Cuando nos regocijamos ante el sufrimiento, otros que nos ven y escuchan tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Se preguntarán, ¿cómo es que esta persona dentro del dolor puede también regocijarse? ¿Cómo es que esa persona dentro de su pérdida puede conseguir paz? ¿Cómo es que esa persona dentro de esta circunstancia difícil puede reír? Puede tener una sonrisa en su cara. Da testimonio a otras personas. Ofrece esperanza a otras personas, cristianos o no. No se desanimen, hermanos que me escuchan. Podemos doler y regocijarnos seguidamente. Podemos doler y sufrir y regocijarnos. Así que hermanos y hermanas, sigan creyendo en Cristo, sabiendo que el sufrimiento, el dolor vendrá, pues no es una sorpresa, es parte de la jornada. También sabemos que tenemos la opción de regocijarnos dentro del sufrimiento. Que el amor de Cristo salga de sus poros. Siga hablando del amor y del perdón de Jesucristo. Sí, dentro de su sufrimiento, hágalo. Siga compartiendo sus experiencias con otros. Sea auténtico, sea real. Comparta los momentos difíciles. Si eres cristiano y lloras y sufres y vienen los momentos de duda y en algún momento en tus días sientes que tambaleas, vienen las preguntas, pero también viene la fortaleza que viene a través del Espíritu Santo, porque permanecemos fiel a Él y a su palabra, entendiendo de que Él tiene un propósito, que esta prueba tiene un propósito, que el sufrimiento tiene un propósito, que nuestra victoria es eminente y que vamos a poder participar en su gloria cuando Él venga. Ofrece a otros la oración, comparte tus experiencias, ora por otros, por su sanidad. A lo mejor esté pasando por una circunstancia similar a la que has pasado o a la que estás pasando. Siga creyendo aunque no veas en el momento, aunque otros te llamen loco o loca, aunque se burlen de ti. Siga creyendo y siga compartiendo el amor de Cristo dentro de su sufrimiento. Predica a Cristo y si es necesario, usa tus palabras. Dios los bendiga, los amo. Si necesitas la oración, escríbenos y estaré más que dispuesta para orar con usted y por usted.